El aroma del café recién hecho solía ser mi olor favorito por las mañanas. Aquel día en particular, sin embargo, se mezclaba con un nudo de ansiedad que me apretaba el estómago hasta dejarme sin hambre. Greg removía azúcar en su taza con esa calma metódica que siempre lo caracterizó, sus movimientos precisos y medidos, mientras yo revisaba distraídamente las notificaciones del teléfono. Entonces la vi. Ese nombre que llevaba 6 meses sin aparecer en mi vida. Tania me había etiquetado en una publicación. Mis dedos comenzaron a temblar antes siquiera de tocar la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir con mi café y mi rutina matutina como si nada hubiera pasado. Pero otra parte, esa parte oscura que siempre espera lo peor, me obligó a abrir la aplicación. La imagen del vestido blanco de encaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era casi idéntico al que había usado en Hawái, hasta el último detalle del escote corazón que tanto me había costado encontrar. Cuando la vida te da una segunda oportunidad, decía el pie de foto, seguido de hashtags que me hicieron sentir náuseas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes, en mis dedos, en cada pulgada de mi cuerpo. Greg se acercó con esa voz grave que adoptaba cuando intuía problemas. ¿Qué pasa?, preguntó, y en ese momento supe que no podría protegerlo de esto, como había intentado hacer durante todos estos meses de paz relativa. No tuve tiempo de responder. Un nuevo mensaje directo apareció en mi pantalla, y esta vez las palabras me dejaron literalmente sin aliento. ¿Te gusta? Lo compré con el dinero del reembolso de nuestra boda. Por cierto, ¿sabías que en Hawái pueden anular un matrimonio si descubren engaños fundamentales? El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa de la cocina con un golpe sordo que resonó en el silencio repentino. Greg lo recogió con movimientos lentos, demasiado lentos, mientras sus ojos escaneaban los mensajes. Vi cómo sus pupilas se dilataban, cómo la tensión recorría su mandíbula hasta dejar marcas de presión en sus mejillas. Esto tiene que parar, murmuró, pero su voz sonaba extrañamente distante, como si ya estuviera calculando algo más allá de mi comprensión. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba ese tono, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. El color se le desvaneció de la cara cuando abrió el archivo adjunto. Alcancé a ver la imagen antes de que cerrara bruscamente la aplicación. Una foto granulada pero inconfundible, yo saliendo del edificio de humanidades en la universidad, en brazos de aquel profesor asistente con el que había tenido un breve y estúpido romance 10 años atrás. Mis 20 años, mi error de juventud. El secreto que nunca le había contado a Greg. El secreto que solo Tania conocía. No es lo que piensas, intenté decir, pero las palabras se me atragantaron cuando vi la expresión en sus ojos. No era ira. Era algo peor, decepción. No es eso, Greg apretó los puños hasta que los nudillos palidecieron. Es que ella... Su teléfono volvió a vibrar, interrumpiéndolo. Un mensaje de su jefa, Beatriz, apareció en la pantalla. El timbre sonó como un disparo en medio de nuestra tensión. En la pantalla de seguridad, Tania apareció vestida de blanco inmaculado, como una novia fantasma salida de mis peores pesadillas. Llevaba un sobremanila entre sus manos enguantadas y esa sonrisa que me heló la sangre hasta la médula. No abras, Greg me agarró del brazo con una fuerza que me dejó marcas. Pero Tania no necesitaba que abriéramos la puerta. Dejó caer el sobre en el felpudo y gritó hacia la cámara con una voz cantarina que resonó en todo el sistema de seguridad. Greg maldijo entre dientes, una palabra sucia y cortante que nunca le había escuchado usar. En 3 zancadas llegó a su portátil y abrió frenéticamente su correo del trabajo. Lo vi palidecer al leer un mensaje del consejo directivo. ¿Qué hizo?, pregunté sintiendo como el pánico trepaba por mi garganta como una enredadera venenosa. Adjuntó fotos de nosotros a mi historial laboral. Y mensajes falsos donde yo hablo mal de Beatriz. Corrí al porche antes de que Greg pudiera detenerme. El sobremanila pesaba más de lo que debería en mis manos temblorosas. Dentro encontré nuestras fotos de boda mutiladas con un cuchillo o unas tijeras, los rostros de ambos tachados con tinta roja. Y una nota escrita con lo que parecía lápiz labial del mismo color. Esa noche, mientras Greg discutía con su abogado en el estudio, juré ver un movimiento en el jardín. Una figura pálida entre los arbustos, apenas visible a través de la ventana.
Cuando encendí las luces exteriores, no había nadie, pero en el suelo, cerca de la ventana del comedor, encontré un zapato de tacón blanco. El mismo que Tania usaba en su foto de perfil. Presentamos la orden de restricción al día siguiente. El juez accedió rápidamente tras ver las pruebas acumuladas. Pero mientras firmábamos los papeles en la corte, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al llegar a casa, un ramo enorme esperaba en nuestro porche. Las flores estaban perfectamente dispuestas, pero los bordes de los pétalos estaban teñidos de un rojo oscuro, como manchas de sangre seca. La pesadilla escaló 2 días después, cuando recibí una llamada del hospital donde trabajaba como voluntaria los fines de semana. Lamentamos informarle que su solicitud de acceso a los registros de pacientes ha sido denegada, dijo una voz administrativa y fría al otro lado de la línea. Yo no hice ninguna solicitud, respondí sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. Pero alguien con mi nombre, mi firma y hasta mi número de identificación había intentado acceder a historiales médicos confidenciales. Cuando revisaron las cámaras de seguridad del hospital, apareció una mujer con peluca rubia y gafas de sol grandes, pero reconocí ese modo de caminar, ese gesto de echar el cabello hacia atrás. Greg me encontró esa noche temblando en el baño, abrazando las rodillas contra el pecho. Tenemos que irnos, murmuró, arrodillándose frente a mí para abrazarme. Lejos. Donde ella no pueda encontrarnos. Pero incluso mientras hablábamos de mudanzas y nombres falsos, su teléfono mostró una notificación de Google Maps. Nuestra dirección exacta. En la cuenta personal de Greg. El paquete llegó al día siguiente, dejado en nuestro buzón sin remitente. Dentro había una copia de un testamento que yo nunca había redactado, con términos que dejaban todas mis posesiones a una tal Tania R. Si Greg y yo moríamos. Fotos de nuestra casa tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado trepando los árboles del jardín. Y un pendrive negro pequeño e inocente. Al conectarlo a la computadora, encontramos un único archivo de audio. La voz de Tania canturreando una cancioncilla infantil con un tono que me erizó el vello de los brazos. Fue entonces cuando encontramos las marcas en la puerta trasera. Alguien había intentado forzar la cerradura con una herramienta metálica, dejando arañazos profundos en la madera. Ahora escribo esto desde un motel de carretera a 200 millas de distancia, con las cortinas echadas y teléfonos nuevos que compramos en efectivo. Greg dice que mañana contactaremos a un investigador privado que le recomendó su abogado. Pero mientras miro el reflejo en la ventana empañada por la lluvia, juró ver un destello blanco al otro lado del estacionamiento vacío. Porque Tania nunca se rinde. Y lo peor, estoy segura, está por venir. El investigador privado, un hombre llamado Daniel Mercer con más de 20 años de experiencia en casos de acoso y persecución, llegó al motel al amanecer. Su presencia era calmada pero imponente y desde el primer momento supo cómo manejar la situación. Necesito que me cuenten todo desde el principio, dijo mientras sacaba un cuaderno y una grabadora. No dejen ningún detalle por fuera, por insignificante que parezca. Durante las siguientes horas, Greg y yo le relatamos cada incidente, cada mensaje, cada amenaza. Daniel escuchó con atención, haciendo preguntas precisas que nos ayudaron a recordar detalles que habíamos pasado por alto. Hay algo que no encaja, murmuró al final, pasando una mano por su barba canosa. Tania no podría haber hecho todo esto sola. Necesitaría recursos, conocimientos técnicos, contactos. La idea de que Tania tuviera cómplices nos heló la sangre. ¿Quién más estaría involucrado? ¿Y por qué? Daniel se llevó todas las pruebas que habíamos reunido y prometió mantenernos informados. Mientras tanto, nos recomendó mudarnos a un lugar más seguro, lejos de cualquier ruta predecible. 3 días después, Daniel nos llamó con noticias. Había rastreado los mensajes y correos electrónicos hasta una red de cuentas falsas, todas vinculadas a una dirección IP específica. Pero lo más sorprendente fue lo que encontró cuando investigó esa ubicación. Era la casa de Beatriz, la madre de Kevin. Parece que Beatriz ha estado manipulando a Tania, explicó Daniel. Alimentando su obsesión, proporcionándole información, incluso ayudándola a planear algunos de estos ataques. La revelación fue impactante. Beatriz, la mujer que siempre había parecido ser otra víctima de Tania, estaba en realidad tirando de los hilos desde las sombras. ¿Por qué haría eso?, pregunté, incapaz de comprender tanta maldad. Daniel suspiró.
Según mis fuentes, Beatriz nunca perdonó a Tania por lo que le hizo a su hijo. Pero en lugar de confrontarla directamente, decidió manipularla, empujarla hacia comportamientos cada vez más extremos hasta que se destruyera a sí misma. Era un plan retorcido, pero tenía sentido. Beatriz había estado usando a Tania como un arma contra nosotros, sabiendo que eventualmente su obsesión la llevaría a su propia ruina. Con la evidencia reunida por Daniel, presentamos una denuncia formal contra ambas mujeres. Las autoridades actuaron rápidamente allanando las casas de Tania y Beatriz en busca de más pruebas. Lo que encontraron fue escalofriante: documentos falsificados, registros de nuestras actividades, incluso fotos nuestras tomadas a distancia con un lente zoom. Tania había creado un verdadero archivo sobre nosotros, obsesionada hasta el punto de la locura. Beatriz, por su parte, intentó negar su participación, pero los registros de comunicación entre ella y Tania eran incontrovertibles. Mensajes donde la alentaba, le daba ideas, incluso le proporcionaba información privada sobre nosotros. Tania fue declarada incapaz de enfrentar un juicio debido a su estado mental y fue enviada a un centro de tratamiento especializado. Los informes psicológicos revelaron un trastorno de personalidad narcisista severo, exacerbado por la manipulación de Beatriz. Beatriz enfrentó cargos por acoso, conspiración y falsificación de documentos. Aunque evitó la cárcel gracias a sus conexiones y recursos, su reputación quedó destruida. La sociedad alta que tanto amaba la repudió y Kevin, horrorizado por las acciones de su madre, cortó todo contacto con ella. Greg y yo finalmente pudimos respirar tranquilos. Nos mudamos a una pequeña ciudad costera, lejos de todo el drama y el dolor. Aprendimos a reconstruir nuestra vida, más fuertes que nunca. A veces, en las noches más tranquilas, todavía miro por la ventana esperando ver ese destello blanco. Pero ahora sé que es solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Porque al final, la luz siempre vence a la oscuridad. Y nosotros, después de todo, habíamos encontrado nuestra luz. Un año después, recibí una carta del centro donde Tania estaba siendo tratada. En ella, su terapeuta explicaba que había mostrado progresos significativos, aunque el camino hacia su recuperación sería largo. Adjuntaba una nota de Tania, breve y sobria. Lamento el dolor que causé. No espero tu perdón, pero quería que supieras que estoy trabajando en mí misma. La guardé en un cajón, sin saber muy bien qué sentir. El odio había desaparecido, pero el miedo y la desconfianza aún persistían. Tal vez algún día podría perdonarla, pero nunca olvidaría. Greg y yo seguimos adelante construyendo una vida llena de amor y paz. Aprendimos que algunas batallas no se ganan con confrontación, sino con resiliencia y paciencia. Y sobre todo aprendimos que no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega.